Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y en esta ocasión estamos presentando a ustedes el título La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 14. ¿De qué vamos a estar hablando en esta entrega? Vamos a estar hablando, hermanos, de profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De eso vamos a hablar, de la profecía a las naciones, a los pueblos, a las naciones, a las lenguas, a los reyes. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 y el versículo 11, que es donde estará nuestro estudio de hoy. Amén, hermanos. Así que le invito a que vayamos a la Biblia, la palabra del Señor, hasta esta porción, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Amén. Dice el Señor en su palabra. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Amén, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y esto se les enseña a los estudiantes cuando usted está estudiando la palabra de Dios, y usted es una persona que realmente quiere aprender de la palabra del Señor, y quiere aprender a estudiarla, quiere aprender a leerla, quiere aprender a interpretarla, porque no es lo mismo leerla que interpretar. Y aunque algunas personas que son estudiosos de la Biblia dicen que la Biblia no se interpreta, que la Biblia se estudia, pero que no se interpreta. Bueno, esa es una opinión de ellos y está bien, hermanos. Para conflictuar con respecto a palabras, nosotros no estamos, ¿verdad? Si alguien nos busca para contender por algunas cosas, no, hermanos, si la palabra del Señor nos habla a todos, nos habla a toda la humanidad, y quizás ese es uno de los puntos que vamos a hablar este día. ¿Para quiénes es la palabra de Dios? O sea, ¿a quiénes se les tiene que aplicar la Biblia? ¿O a quiénes se nos tiene que imponer las palabras de Dios? Hay gente que cree, fíjese bien, y ojalá me estén escuchando hermanos ahí, algunos hermanos que tal vez tienen esta idea un poco extraña y rara. Hay quienes creen que la Biblia solo aplica para los que son cristianos, es decir, para los que son creyentes, para los que se han bautizado, para los que han en el nombre de Dios, pues han hecho ese compromiso de ir con el Señor de la mano hasta el final. Hay quien cree que la Biblia solo aplica para esas personas y que si una persona no cristiana pues está allá, dice, a ellos no les aplica la Biblia porque ellos no son cristianos, dice, y por no ser cristianos la Biblia no los afecta. Piensan así, incluso algunos hermanos, algunas personas piensan de esa manera. Y tal vez ahora por lo que estoy diciendo, hasta me van a querer linchar algunos hermanos, ¿verdad? Pero es bien triste, ¿ves? Que para estas épocas de fin de año, muchas de las veces, en los hogares donde hay personas que no son cristianas, y hay personas que son cristianas y conviven allí, digamos, que hay padres que somos cristianos y nuestros hijos de repente no son cristianos. Y entonces, como nuestros hijos no son cristianos, ellos quieren hacer
un montón de cosas que hace el mundo. Ellos quieren hacer una fiesta navideña, ellos quieren hacer un baile, ellos quieren participar, ellos quieren estar poniendo música a todo volumen, ellos quieren estar en su jerga, en su celebración, en su alegría, en su fiesta, en sus cuestiones del mundo, porque esa no es una celebración espiritual, no tiene nada de espiritual, no tiene. Es decir, es otro tipo de celebraciones. Y aunque no hayan tipos de celebraciones y fiestas particulares de esa manera, hay gente que le hace todo este tipo de cosas. Nosotros debemos de saber, como cristianos, que tenemos mandamientos que cumplir. Los mandamientos que cumplir, bueno, desde que el niño está pequeño, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es obligatorio para nosotros fundamentar los principios del Señor, tal como dice la Biblia también en el Antiguo Testamento, diciendo el Señor, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por estatuto perpetuo. Y les hablarás de ellos. Al levantarte, al andar por el camino, al acostarte, tendrás que enseñarle a tus hijos. Es un principio. Ahora, hay otro mandamiento que es bastante serio y bastante complicado de obedecer. Digo, para los que nos vemos en algún momento probados en este tipo de cosas. Y se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 y el versículo 27. En esta porción de la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4, amén, y el versículo 27, la palabra del Señor nos enseña a nosotros lo siguiente. Vea lo que dice. Ni deis lugar al diablo. Hay un mandamiento para los creyentes, para los que estamos en Cristo, de no dar lugar al diablo, de no dar lugar al enemigo. O sea, no le podemos abrir las puertas al enemigo para que el enemigo mine nuestra casa, que mine nuestra vida, que mine nuestro ser, que contamine nuestro entorno, que nos robe la paz, que nos quite la paz, que nos quite la bendición, hermano, a nosotros. No debemos permitir este tipo de cosas. Que se enoje quien se quiera enojar con nosotros, que se moleste quien se quiera molestar con nosotros, pero debemos desde todas nuestras posibilidades posibles, valga la redundancia, no dar lugar al diablo, sino, hermanos, resistir al diablo, resistir ese tipo de cosas, oponernos a ese tipo de cosas, porque cuando nosotros le damos lugar al diablo, entonces contaminamos el santuario, contaminamos el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice la Escritura. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros consideremos esto en nuestra vida cristiana. La palabra del Señor no solamente es aplicable a las personas convertidas. De hecho, la palabra de Dios va para todo el mundo, va para toda la gente. Y hay algunos que piensan que sí, pero es que fíjese que la palabra de Dios solo aplica en algunas cosas, pero no aplica para todos. Hermano, a veces me dan risa cuando la gente habla por ignorancia, pero a veces no es por ignorancia, a veces es por maldad. Así que debe también de identificar ese tipo de cuestiones. Solo le voy a mencionar un caso. Por ejemplo, dijo el Señor cuando la mujer hubo pecado, allá nuestra madre Eva, en el jardín de Edén cuando pecó, el Señor le dijo, por cuanto esto hiciste, aumentaré los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Lo que deseabas será para ti, será para tu marido, y él será
tu amo y Señor. Él se enseñoreará de ti, le dijo el Señor. Y ahora venimos nosotros y decimos, ¿y ese mandamiento para quién fue? Hay algunos cortos de mente que dicen, no, eso solo fue para Eva, solo para ella, de ahí para ninguna otra mujer. Hay otros un poquito más extensos y dice, no, pues ese mandamiento es para las mujeres cristianas, para las que se han comprometido con Dios. Para ellas es que les dijo que les iba a doler el parto, que iba esto, lo uno, lo otro, todo lo que dijo el Señor. Y otros dicen, no, varón, esa es para toda la raza humana, para todas las mujeres como un principio general. Igual cuando le dijo al hombre, con el dolor, amén, con dolor comerás, le dijo, todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro, comerás el pan de la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando dice la Biblia, de manera que está establecido para los hombres, ¿usted cree que se refiere solo a los cristianos? ¿Se refiere solo a los que han obedecido al Señor, los que están bautizados? No, mi hermano, se está refiriendo a todos los seres humanos. Por tanto, la Biblia es un libro que tiene aplicación universal, es decir, aplica para todos nosotros, los seres humanos, incluso aplica para toda criatura. La Biblia nos dice allá a nosotros en el libro de Marcos, en el capítulo 16, cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra que usa es criatura. Y lo voy a dejar con ese término yo a usted, para que usted comprenda la dimensión, el panorama amplio que Jesús utilizó al utilizar la palabra criatura y no la palabra ser humano o mujer o persona o hombre o anciano o niño, etcétera, etcétera, hermano. Lo voy a dejar con eso, para que vea que el alcance de esto es universal. El ángel fuerte de Apocalipsis 10. Este ángel potente que bajó con el librito abierto en la mano. El librito que le dio a Juan y le dijo, cómelo y será dulce en tu boca, dulce como la miel, pero amargará tu vientre. Cuando lo hubo comido, Juan, el ángel le dijo en el versículo 10, el versículo 11, si usted está conmigo, en Apocalipsis 10, 11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Entonces ahora nos damos cuenta nosotros de todo el contexto. Por eso preguntaba, los que estudian la Biblia, usted cuando estudie la Biblia debe pedir a Dios sabiduría, debe pedir a Dios y usted debe humillarse, porque nosotros, hermanos, debemos de humillarnos ante la poderosa mano del Señor, ante su palabra, porque su palabra es bendita, santa, poderosa, pura, hermanos. Y aquí la palabra del Señor, si usted se fija en el contexto gramatical, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que profetices, es necesario que lo hagas una vez más. Ahora, hermanos, mediante esta expresión que aparece aquí, muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿a quienes abarca? Se pone, lo que hace aquí, hermano, es ponerse de relieve, se pone en perspectiva el alcance que tiene la profecía, el alcance que tiene la Biblia, el alcance que tiene la palabra de Dios. Si usted y yo miramos para poder poner en contexto o ampliar el panorama, en el libro de Hechos, quiero que vaya conmigo al capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo al capítulo 1 y leamos juntos lo que dice. Usted lo puede leer ahí en su casa, amén, puede leerlo en voz alta para que se escuche, amén.
Y dice el texto en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el alcance de la fe, de la palabra, del ministerio? ¿Cuál es el alcance? La Escritura no se limita a una circunscripción de una ciudad, de una villa, de un pueblo, de un caserío, de un país, de un territorio, de una comarca, de un estado, de una región. No. Abarca hasta lo último de la tierra, es decir, hasta los confines de la tierra. Este es el alcance real y verdadero del Evangelio del Señor. Ese es el alcance que tiene que llegar, y el Señor lo dijo, hasta lo último de la tierra, dice aquí. Por lo tanto, podemos decir que cuando el ángel fuerte le dice a Juan en el Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11 que leímos, que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, está, hermano, diciendo, bueno, si usted se fija, las palabras que se utilizan acá, la palabra es pueblos, no dice pueblo, como si se tratase de uno, sino pueblos como si se tratase de muchos pueblos, como los que están dispersos por toda la tierra. También no dice nación, sino que dice naciones, abarcando a las naciones. Ya vamos a ver de qué naciones. Bueno, la Escritura dice en Hechos, donde acabamos de leer, que estaba referida hasta lo último de la tierra. Luego también nos habla de lenguas. Esto de lenguas se refiere a idiomas, porque hay quien dice que hablar en lenguas es hablar en lenguas extáticas, incomprensibles. No, en el texto de la Biblia, en el texto de la Escritura, la palabra lenguas significa idiomas, es decir, pueblos, naciones, lenguas, de distintos idiomas, y también reyes de distintos territorios, de distintos lugares. Este es el alcance que nos presenta a nosotros aquí la palabra. Ahora, si vamos de regreso al libro de los Hechos, yo nuevamente voy a llevarlo allá al libro de los Hechos nuevamente, y siempre donde nosotros estamos miramos el capítulo 1 de este libro de los Hechos, y en ese capítulo, en el versículo 8, el Señor pues nos habla acerca de recibir el poder, pero también nos habla de ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis, que es donde queremos nosotros mirar, dice la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 2 y el versículo 5 en adelante. Vamos a leer el versículo 5 primero. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Esta expresión dice varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta expresión bajo el cielo quiere decir abarcando la totalidad del planeta, para que usted y yo comprendamos el alcance de esto. Dice la Biblia en el versículo 6 que hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Esta expresión, ya lo dije anteriormente, esta expresión significa cada uno les oía hablar en su propio idioma.
Cada quien podía entenderle en el idioma propio en el que habían nacido. Y estaban, dice versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, pues, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Estaban hablando de que les entendían bien las palabras, que estaban hablando en el idioma en el que ellos habían nacido y en el que se habían criado. Y dice, estaban perplejos, atónitos a causa de esto. Y dice las naciones que habían, ahí mencionan muchas naciones que estaban ahí. Entonces, para comprender esto, le dice el ángel fuerte a Juan, es necesario que tú vayas, que tú prediques, que tú profetices sobre todos los pueblos. Le dice también sobre las naciones, lenguas y reyes. El apóstol Juan no profetiza solo para el pueblo de Israel, por ejemplo, no, ni para una nación o un imperio, como era el imperio romano entonces. No, ni se pronuncian profecías que se cumplieran solo con un rey, Nerón, por ejemplo. No habla de eso. Hermanos, si al contrario, la expresión dice, profetiza sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la expresión. Ahora, hay quienes limitan la interpretación de este texto de Apocalipsis, hermanos, y lo limitan al imperio romano y argumentan que aquel imperio se componía de muchos pueblos, de muchas naciones y de muchas lenguas. Y así fue en parte al extenderse el imperio por Europa, por Asia, por África y abarcó bastantes regiones, bastantes lugares. Pero nosotros, hermanos, creemos que esto es algo distinto, hermanos. Aquí se nos habla de este ángel, le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. O sea, ¿cuántos pueblos? Muchos. No sabemos cuántos, hermano. Exactamente, si usted me pregunta, hermano, dígame el número, ¿cuántos pueblos? No sé. Dígame cuántas naciones, no lo sé. Pero la profecía de Juan continúa aquí. Hoy estamos en El Salvador y estamos predicando aquí y estamos hablando de esta profecía en este lugar. Entonces la profecía, al ser hablada, está siendo hablada para El Salvador, para Colombia, para Venezuela, para México, para Estados Unidos, para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, para todas las naciones del mundo. Porque el Señor dice la Escritura, y por eso es que el Nuevo Testamento tiene un alcance global, porque no es exclusivo para un imperio, no es exclusivo para una nación, no es exclusivo para una región, no, es para todo el mundo. Amén. Mire, una de las cláusulas del Nuevo Testamento, una de las cláusulas, vamos a decir así, que son pétreas en lo que es el Nuevo Testamento de la Biblia, es el Evangelio de Juan capítulo 3 y los versículos 16-17, por ejemplo. La Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quiénes les es ofrecida la vida eterna según ese texto? Dice la Escritura, Dios ha mostrado su amor de tal manera, pero ¿a quién amó? Dice al mundo, a todo el mundo. Es decir, ¿a quién constituye? Dios constituye a todo el mundo, a todas las naciones. Por lo tanto, de hecho, así dice la Biblia allá en el libro de Mateo también, cuando habla del juicio de las naciones, allá por Mateo 25, y dice, y fueron reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Hermanos, es que no podemos limitar. No podemos decir que la Escritura o que la Biblia es solamente para los salvadoreños o para los mexicanos o para los estadounidenses o para los ingleses o para... No, es para todos.
en las distintas lenguas, en los distintos idiomas, en español, en inglés o en cualquier idioma, hermano, en mandarín incluso, es para todo el mundo. Ese es el alcance, porque la Escritura dice que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Escritura nos dice claro que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces nosotros miramos esto y lo miramos así porque Dios abarcó a todo el mundo, hermanos, a todo el mundo en este concepto en el Nuevo Testamento. Es distinto cuando era el Antiguo Testamento. Hay gente que todavía quiere guiarse por el Antiguo Testamento, poniendo en práctica las doctrinas del Antiguo Testamento y llevando una vida cristiana de acuerdo al Antiguo Testamento. La Escritura nos dice que los que se justifican por el Testamento antiguo, entonces se desvinculan del Nuevo Testamento, porque el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es el testamento de Cristo. Y en el testamento de Cristo está la iglesia. En el antiguo tiempo no estaba la iglesia, sino que era otra la promesa. De hecho, la promesa del Antiguo Testamento era la tierra prometida. Dios había prometido una tierra donde fluye leche y miel y había una gran promesa. Pero el Nuevo Testamento está prometiendo el cielo. De hecho, la Biblia nos dice en 1 de Juan 2:25, y esta, dice la Biblia, es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el antiguo tiempo, Dios había escogido solo a Israel. No había otro pueblo. De hecho, toda la tierra, si bien del Señor, pero el pueblo escogido no éramos nosotros. El pueblo escogido era el pueblo de Israel. Eso lo dice el libro de Éxodo, allá por el capítulo 19, los versículos 5 y 6. Estas son, dice el Señor, las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros visteis todo lo que yo hice a los egipcios y cómo los traje sobre alas de águilas y los traje hasta este lugar. Y les dice el Señor, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero ustedes, le dijo a la nación de Israel, ustedes serán mi especial tesoro o mi tesoro especial por sobre todos los pueblos. Los demás pueblos no. Ustedes son los seleccionados, ustedes son los elegidos. Nosotros no estábamos en esa lista. No estábamos en esa promesa. Por eso el antiguo pacto, el testamento antiguo, no es para la iglesia. No era para la iglesia, era para Israel. De hecho, cuando habla del diezmo allá en Malaquías y todo eso, le dice el Señor, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. No dice la iglesia, no, porque la iglesia no existía, la iglesia no estaba. La nación le había robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y usted debe saber, no estamos estudiando ese tema ahora mismo, pero la ley del diezmo establecía que tenía que hacerse una vez cada año. El diezmo era una vez al año. Y nunca debía ser dinero, nunca podía ser dinero. Debía ser producto, debía ser fruto de la tierra, también fruto de los animales. Y debía traerse a un lugar específico que el Señor ordenara y la gente debía comer allí y alegrarse allí y hacer la fiesta para el Señor. Y por eso es que el Señor habla del alfolí, porque allí era donde se guardaban los granos, donde se guardaba el fruto de la tierra y estaban al cuidado o al servicio de los sacerdotes, pero ese es otro tema. Amén. Entonces, hermano, antes era así, pero ahora en la iglesia, el nuevo pacto está establecido con la iglesia. Si alguien se va a justificar doctrinas por el antiguo pacto, entonces le ha ocurrido lo que dice Cristo cuando habla de los odres nuevos y de los odres viejos. Cuando alguien trata de echar vino nuevo en odres viejos o vino viejo en odres nuevos,
e intentan mezclarlos. Y entonces dice el Señor, se van a romper. No se va a poder conservar lo uno y lo otro, porque lo nuevo se queda con lo nuevo y lo viejo se queda con lo nuevo. Nadie dice toma un retazo de un vestido viejo para remendar un vestido nuevo, porque entonces lo nuevo tira de lo viejo y se hace mayor la rotura, dice la Escritura. Entonces no puede remendar. Hay gente que toma pedacitos de allá, pedazos de aquí, y dice, esta parte de allá la tomo para acá, esta otra de acá, la voy a remendar, la voy a unir acá, y comienza a hacer que case una cosa con la otra. Hermano, eso es bien peligroso, espiritualmente hablando, y Cristo dice que eso no se debe hacer. Pero hay gente que así quiere hacerlo y así quiere vivir, y a pesar de que lo sabe y ya le han instruido y le han enseñado y quiere seguir haciéndolo, pues Dios lo socorra. Dios lo socorra y que hay que ver a él, ¿verdad? Es cuestión de él, porque si habiéndole dicho al avisado, mira, ahí está el mal, y aún así insiste en pasar, bueno, como dice el libro de Proverbios capítulo 22, ¿verdad? El avisado ve el mal y lo que hace es que se aparta, se esconde y no lo enfrenta. Pero bueno, hay algunos que sí hacen eso. Entonces nosotros debemos de mirar todo eso en ese contexto. Ahora, hermano, el adverbio, aquí hay un adverbio de cantidad, el adverbio muchos, muchos. Hermano, este adverbio apoya, aunque sea someramente, fíjese bien, la conclusión nuestra, lo que hemos venido razonando, hermano, y es que se refiere a múltiples entidades políticas. Sí, a múltiples entidades políticas. Nos habla de pueblos. Pueblos. ¿Y qué son pueblos? Bueno, los pueblos de la tierra son muchos. Y también tienen gobiernos y forman naciones. Ahí hay presidentes, ahí hay reyes, ahí hay de todo. Entonces, y el Señor dice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí está. Con respecto a la iglesia, hermanos, bonito lo que dice Pedro. Pedro capítulo 2, en la primera carta, cuando Pedro dice, vosotros, dice Pedro, por el capítulo 2 y el versículo 9 creo que está, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dice, en otro tiempo no éramos nada, pero ahora dice, habéis venido a ser pueblo de Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Nos llamó hacia su gloria y excelencia, hacia lo que Él es, admirable, el consejero, Dios fuerte, el Padre eterno. Hemos sido llamados para eso, para anunciar, y como le dijo a Juan, es necesario que profetices sobre los pueblos, las naciones, los reyes, las lenguas. Es necesario que tú hagas esto. Entonces, de esta manera es que nosotros venimos a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido que Dios nos hizo o que Dios nos llamó. Hermanos, entonces estamos hablando aquí de que esto es aplicable a todos. Además, hermano, dado que las profecías de la sexta trompeta están dadas para el último poco de tiempo, es para el último tiempo que nos toca vivir como humanidad, no pudo referirse ese texto al Imperio Romano porque ese imperio desapareció allá por el año de 1555 después de Cristo. El Imperio Romano llegó a su fin. ¿Se acuerda que ya había sido profetizado por Daniel cuando Nabucodonosor había levantado una gran estatua y tuvo un sueño tremendo y había sido una piedra no cortada con mano humana la que la desmenuzó a aquella estatua, golpeándola en los pies? Amén. Ahora, hermanos, esta conclusión que nosotros estamos sacando al respecto de este texto de Apocalipsis 10:11 también tiene que ver con la expresión similar del ángel que tenía el evangelio para predicarlo. Aquí nos vamos a adelantar un poquito, pero no lo voy a tocar mucho, solo una media probadita en el Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Amén. Dice la Biblia lo siguiente, amén. Si usted lee conmigo, por favor. Vi volar, amén, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Mire lo que dice aquí la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. La palabra nos dice allá en el capítulo 10 y el versículo 11 que a Juan le fue ordenado, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero ¿qué alcance iba a tener? ¿Hasta dónde? La Biblia dice aquí en 14:6 de Apocalipsis: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y dice, el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Amén. Y dice, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Y dice, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Amén. Mire, ahí está abarcado quizás las mismas expresiones que tenemos allá. Por lo tanto, vuelvo y repito, la Biblia no es aplicable solo a un territorio, es aplicable a toda la tierra, a todo ser humano, hermano, a todas las personas, a todo ser humano, ya sean cristianos o no sean cristianos, la Biblia se les aplica a todos, a todos. Hermano, sí, es que ese principio es algo fuerte, sí, doloroso también, es cierto. Mire, por aquí en la carta de Romanos, si usted va conmigo por ahí un poquito a la carta de Romanos, por el capítulo 2, el Señor dice algo bastante tremendo. Amén. Lo leemos. ¿Le parece que lo leamos? Pero es tremendo, se lo estoy advirtiendo, porque usted dice, no, pero es que mi hijo no está convertido todavía, o mi papá, o mi tío, mire, ¿y qué podemos hacer? Es una cuestión de él con Dios. Usted debe decirle, mire, Dios lo ama, arrepientas de ella mismo y póngase a cuentas con Dios, ¿qué le pasa? Ya le dio tantos años de vida y ¿de qué le han servido? Entonces, usted puede hablar allí, hermano. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 2, para que vea el alcance de lo que le estamos diciendo. Capítulo 2, versículo 5, en adelante, dice el Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, este versículo es clave, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hermano, cuando dice la Biblia, aquí, cuando la palabra de Dios dice, hermano, tribulación y angustia va a pagar el Señor, dice, sobre todo ser humano. ¿A qué se refiere usted? ¿Ah? ¿Acaso no abarca a toda la humanidad? ¿Acaso no es aplicable a todos los seres humanos que habitan en este mundo? Pues entonces vayamos quitándonos esa idea de nuestra mente, de nuestro corazón, de que la Biblia no es aplicable a aquel impío inconverso que vive allá en mi casa y que me pone la música del reggaetón a todo volumen para molestarme y que me está en mi casa y me está fastidiando y está allí. Y usted, si lo permite, le está dando lugar al diablo. Usted, si lo permite, le está dando lugar a que el enemigo se entronice allí en usted y le está robando la paz y le está robando muchas cosas porque le está succionando, porque él busca eso, hermano. Pero la palabra de Dios está aquí. Aquí está la palabra del Señor, hermano. Es así de certera, impactante, tremendo. Por esto es que la Biblia dice
que bueno, ella es dulcita para el creyente fiel, para el que anda bien con Dios, qué bonito. Dice. Y los que están ahí oyendo ahorita están diciendo, qué bonito el mensaje, qué lindo. Pero hay otros que están diciendo, no, eso sí está serio, eso está duro, eso está bien grosero. Lo que está predicando ese hombre ahorita nos está poniendo en confrontación, etcétera, etcétera. Hermano, no, es que la Escritura misma nos pone en ese contradicho. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para traer paz a la tierra. Es más, dijo, ustedes, dijo, desde hoy estarán divididos en una casa. 2 contra 3 y 3 contra 2. Porque los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Es decir, no todos van a estar en la misma sintonía. Probablemente algunos estén conectados con Cristo y estén celebrando a Cristo y estén correctamente en el Señor. Pero puede haber otros 2 o 3 que están por ahí que van a hacer lo contrario. Son servidores de Baal o son servidores de Satanás, hermanos. Y ellos pues, ellos no cuentan en Dios. Ellos están en otra sintonía. Pero en la medida que usted sea el jefe de su casa, el que tiene la sartén por el mango, el que manda es usted. Quien manda es usted. Quien dispone es usted. Y por lo tanto a usted le va a ser reclamada. Pues la Escritura dice, si tú corrigieres al impío y le hicieres ver el pecado en su camino y lo reconvinieres y él se arrepiente y se vuelve, entonces dice, entonces tú habrás librado de muerte un alma. Mas si tú dice, advirtieres al pecador de su camino y neciamente no se apartara de su camino, entonces tú habrás librado tu alma. Pero él dice, acarreará sobre sí su pecado y su sangre será sobre él. Y no demandaré de ti la sangre suya, dice el Señor. Porque tú le advertiste acerca del peligro, acerca de lo malo, acerca de las cosas, pero él no quiso ser corregido ni quiso nada. Pues entonces, ¿verdad? Ahí está la situación. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Ahora, el Señor dice, habla del Evangelio eterno aquí en Apocalipsis 14, donde leímos, dice, nos habla del Evangelio eterno, predicado a los moradores de la tierra. Y eso de predicarlo es lo mismo que dijo Jesucristo, a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 16 y el versículo 15, dice el Señor, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, más el que no creyere será condenado. Entonces, hermano, aquí está todas las cosas. Y están así, Dios las está poniendo en esta perspectiva. Ahora, nosotros podemos, como iglesia, usted sabe, usted puede ir y predicarle la palabra. Mire, nosotros, hermanos, para fin de año nosotros hacemos un culto, ¿verdad? Un culto de gracias a Dios, pero no crea que es un culto para hacer un baile, hermano, o para hablar del mundo y hacer cosas del mundo, celebrar cosas como el mundo lo hace. No, la iglesia se reúne para darle gracias a Dios y para adorar a Dios y para encomendarnos a Dios que nos guarde en este nuevo año que viene y que nos permita predicar su palabra más y que podamos alcanzar a más personas. Y nosotros le agradecemos a Dios y le pedimos su bendición al Señor todos juntos, unánimes. Y como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si hay hermanos que no les gusta participar o no quieren estar, porque hay algunos dicen, no, si ese día yo tengo que estar con mi familia, ese día van a venir mis familiares de Estados Unidos, ese día vamos a tener fiesta en la casa, ese día va a haber comida, va a haber bebida, va a haber licor, va a haber cigarrillos, va a haber esto, va a haber lo otro. Eso no es de Dios, hermano. Eso ya no es de Dios. Eso distíngalo. Usted que es espiritual, distinga que esas cosas ya no son de Dios. Si una persona, en lugar de irse con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, para adorar al Señor y para darle gracias a Dios, decide irse con su familia mundana y con la gente mundana a participar de las cosas del mundo, en las cosas que el mundo hace,
Pues esa es una cuestión que usted debe analizarla, pero como esa es una cuenta personal suya con Dios, Dios lo socorra y lo perdone, ¿verdad? Si es que usted pide perdón también. Pero el que es cristiano de verdad, de todo se abstiene, de todo se aparta y guarda su alma para el Señor, porque el que diga, bueno, la Escritura nos dice en la carta primera de Juan, dice, el que dice, mírelo, que permanece en él, dice Juan, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 1, dice la palabra del Señor, amén, si andamos en luz, dice, pero si andamos en luz, capítulo 1, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una porción en la que nos dice de que si decimos que andamos en Él o que estamos con Él, debemos andar como Él anduvo. Como Él anduvo, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros debamos de entender y de extender el panorama que se nos presenta aquí, hermanos, respecto a esto que la palabra del Señor nos dice, que la palabra del Señor nos profetiza. Es necesario, le dijo a Juan, que profetices, que profetices. Y otra expresión parecida se halla allá en Apocalipsis 17:15. No lo vamos a abordar ahora mismo en profundidad porque ahí nos habla de la gran ramera y vamos a hablar después de esto. Cuando habla de que la gran ramera que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y ahí nos habla de eso, nos habla tal vez de la falsa religión, nos habla de muchas cosas. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. ¿Del lado de quién estamos, pues? ¿Estamos del lado de Dios o estamos en contra de Dios? Y por eso el Señor dice, defínase, ¿sí? En el libro de Lucas 11:23, defínase, o es de Dios o está en contra de Dios. Pero no puede decir que está a favor de Dios y haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso Elías allá creo que está por el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, donde Elías Tisbita dice al pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Pero ¿hasta cuándo va a estar entre dos pensamientos? Decidas. Esto es porque hay gente que le gusta la iglesia y le gusta la palabra, la predicación, pero también le gusta el mundo. Y entonces está así, ¿ve? Un ratito en la iglesia, un ratito en el mundo, un ratito con Cristo, otro ratito con Satanás, otro ratito con Satanás, otro poquito con Cristo y así. Entonces hay gente que está en esa condición, hermanos, y de repente ahí andan, ¿verdad? Siguiendo la corriente del mundo, como dice Efesios 2, ahí va la gente siguiendo todo eso malo y eso es bien peligroso. El Señor entonces nos reprenda y nos conserve en paz y sin temor para que podamos seguir adelante en este camino. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, que nos ha permitido este privilegio. Iglesia de Cristo, reanima.